Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Arte en Voz Alta en el Libro Total, en los recorridos y en la conversación cercana, directa con nuestros artistas. Hoy nos convoca la exposición Composición Geométrica del maestro proveniente de Bogotá, Orlando Uribe Basto. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muchísimas gracias por compartir este espacio con ustedes. Me alegra mucho, sea siempre bienvenido. El Libro Total, pues en su afán y su objetivo, su misionalidad de registro, ha pensado siempre en todas las actividades que hace, que es esta oralidad, es este encuentro el que hace cercano ese patrimonio inmaterial que de alguna manera hace falta registrar, y qué mejor pues que de la palabra viva del maestro. Bueno, maestro, cuénteme, usted pues es oriundo de Bogotá, ¿qué me puede contar de esos primeros años de infancia, de vida, de aproximación al arte, de aproximación en la familia? ¿Qué anécdotas nos cuenta? Porque nos interesa mucho ese hombre, esa persona que hay detrás del arte. Sí, en mi casa somos 6 hermanos y somos 2 pares de mellizos. Mi papá es contador y mi mamá es licenciada en sociales. Desde muy niño, yo fui un niño muy inquieto, practicaba mucho deporte, tuve hasta medallas cuando practicaba patinaje, fútbol, estuve en artes marciales, quedé tercero en mi categoría en esa época, en el segundo campeonato nacional de taekwondo en Bogotá. Tengo una familia muy agradable, todos somos muy unidos, y ya después comencé ya la universidad a estudiar arquitectura. Mi tema, composición geométrica, nace desde la universidad. ¿En qué universidad estudió antes de ir al tema? ¿En cuál En la Universidad Piloto de Colombia. Ah, muy Es bien. una universidad de arquitectura. Al principio era pura arquitectura, pero ya con el transcurrir de los años ya comenzaron otras carreras como ingeniería de sistemas, ingeniería civil. O sea, que usted abrió de alguna manera ahí esa carrera. Sí, de la facultad como uno de los pioneros como arquitecto. ¿De qué años estamos hablando aproximadamente? Del año 75, Ajá. más o menos, Ajá. que comencé a estudiar arquitectura. Entonces, en el pensum de la facultad existe una materia que se llama composición. En el primer semestre vimos lo que es la teoría del color y analizando los colores primarios, el amarillo, el azul y el rojo. Y ya con estos colores primarios generábamos ya composiciones y generábamos también diferentes tonalidades de colores. Ya en el segundo semestre vimos lo que era la geometría. La geometría, los elementos primarios de la geometría, la circunferencia, el triángulo, el cubo y el rectángulo. Entonces, con esos mismos elementos conformamos una composición, pero como ya habíamos visto ya el color, entonces ya a esos volúmenes le damos color, contraste, tanto conformando espacios y abiertos y sombras ya a nivel arquitectónico. Entonces esa materia ya se formaba, era como una composición, ya en forma de maquetas, como una maqueta dentro de la facultad de arquitectura. Entonces de ahí nació mi tema, composición geométrica. Y bueno, antes de adentrarnos ya en ese concepto que además le da título a esta exposición, en palabras sencillas, como arquitecto, ¿cuál es ese concepto que usted nos puede dar sobre la composición? Bueno, es que la composición geométrica es infinita y en la composición geométrica o abstracta se pueden hablar muchos idiomas, como lo que yo trabajo en la cotidianidad de mis obras, de lo cotidiano, de la vida. Entonces yo interpreto mis obras, por decir algo, tengo una obra que llama El Recorrido. Entonces yo comienzo con el recorrido que la persona en que nace, crece, se reproduce y muere en forma geométrica y con colores vivos. Como las que están aquí en la sala, todas tienen su historia.
y el color es el que se encarga de expresar la obra, es la que se hace que vibra las emociones ante el espectador, es la que nos da la alegría que estas obras tengan cualquier cantidad de colores, pero colores que contrasten, no colores por pintar, no, que vayan contrastando y vayan generando una historia. Bueno, y en ese recorrido vital suyo, hace arquitectura, de alguna manera pues se enamora de estas materias, composición y teoría del color, que son pues claves, no solamente pues para la arquitectura, sino como serán para su futuro como pintor. Pero ¿dónde es que usted decide y cuándo convertirse en pintor? No, cuando yo estaba en la universidad, pintaba, pero hacía bocetos. Pero como no me quedaba tiempo de pintar, porque la arquitectura le toca a uno trasnochar, es una carrera muy pesada, ¿y a qué horas pintaba? Porque todos los semestres con taller, y los talleres significaba hacer un diseño de un edificio, un hotel, y eso come mucho tiempo y mucho trasnocho y matemáticas para hacer el volumen. Entonces no me quedó tiempo de pintar en el transcurso de la carrera, pero sí generé cualquier cantidad de bocetos. Cuando yo terminé mi carrera allá en Bogotá, iba a estudiar en Bellas Artes de la Universidad Nacional. Yo asistía a los talleres de arte y miraba y observaba y me gustaba mucho. Yo dije, cuando termine mi carrera, voy a estudiar pintura. Pero cuando uno sale, ya comienza uno a trabajar. Entonces ya me salían puestos como residente de obras, dirigir obras, edificios. Y entonces en los edificios le toca a uno todo el día estar trabajando prácticamente. Y los sábados mediodía. Entonces el único día de descanso era el domingo. O son los domingos. ¿Y ese se lo dedicaba al arte? No, porque ya llegaba, estar dirigiendo edificios es muy desgastante, pesado, muy desgastante. Sí. Entonces el domingo era para descansar. Pero sin embargo seguía dibujando ahí en la mesa, generando bocetos, no pintando. Entonces desde ahí me empezó a enamorar la pintura, ¿sí? Desde ahí, desde ese punto, generando bocetos y visitando galerías en Bogotá, visitando museos. Entonces eso también me fue enriqueciendo para yo llegar a empezar a pintar también, ¿no? Por la misma cultura que nos dieron allá en la universidad, la profesora de humanidades, que nos decían, yo no los quiero aquí verlos aquí ustedes sentados, este grupito se me va para el Museo Nacional, ustedes se me va para el Museo de Cera, y aquí me hacen una presentación de lo que ustedes vieron. Entonces nos turnábamos. Y en Bogotá, pues tú sabes que es la capital de la cultura, hay muchos museos, entonces desde ahí también me enamoró el arte, visitando todos esos museos que nos enriquecían a todos los que estábamos viendo la materia de humanidades. Pero eso era espectacular porque aprendía uno mucho de arte. Al Museo Nacional, espectacular. Bueno, maestro, y cuando termina ese camino tan rigoroso, porque eso de visitar museos, eso además de ese trabajo tan forzado, ¿cuándo es que viene ese clic que usted dice, no, ahora sí me pongo a pintar y me organizo para hacer mi proceso y empezar con ese camino también de la pintura que puede ser tan o más comprometedor que la arquitectura? Sí, ya cuando tuve cierta edad, yo dije, ya no dirijo edificios, ya no me dedico a manejar obras, y fue cuando yo dije, yo he hecho muchos bocetos, he visitado muchos museos, he adquirido cierta cultura, porque eso adquiere cultura, el arte genera cultura. Entonces yo dije, desde aquí, hace como aproximadamente unos 8 años comencé a pintar. ¿Sí? Y empecé a plasmar mis obras en forma geométrica y abstracta. Y ya vivía en Santander, o sea, usted se mudó de Bogotá a Santander. Yo llevo aquí en Santander, yo me casé con una santanderiana, precisamente en la iglesia de los Dolores, la Capilla de los Dolores, que es muy hermosa, ahí yo me casé. Entonces, a raíz de que yo me casé, yo me radiqué acá. Entonces, ella siendo de acá,
yo me vine a Bogotá y aquí trabajé también como residente de obra, dirigiendo obras, hoteles en San Gil, el Guaribo Acazán, yo era el director de obra. Y entonces llegó un momento en que yo ya paré esa actividad, porque eso ya no es para mí, por la edad también, y dije, no, esto es para ya un pelado más joven que coordine una obra, uno ya no tiene ese temperamento. Desde ahí comencé, yo dije, saco mis bocetos y comienzo a pintar, a generar obras, a crear. Y todas mis obras son de mi imaginación. Claro. Yo no copio, todo es de mi imaginación. Claro. Entonces ese es el éxito mío. Y cada día voy generando obras que nacen de mi imaginación. De su imaginación y también de esas pasiones anteriores, ¿no? Como fueron en su momento de formación la teoría del color y la composición, aquí se ve muy claro. Y bueno, yo creo que vamos a visitar la exposición juntos y ahí le voy a preguntar también de las referencias que ha tenido, de esas otras pasiones, esos gustos y de ese mundo cotidiano que usted también se atreve a retratar desde la composición geométrica. Inicia su recorrido justamente con una obra que tiene eso de vital, tiene esa historia de vida, tiene esa metáfora del inicio de vida. Cuéntenos sobre esta obra. Sí, esta obra es de lo cotidiano, de lo que es las etapas de la vida, en que uno nace, crece, se reproduce y muere, con formas geométricas y a la vez abstractas. En este sentido, siempre su obra va a traer, digamos, ese doble juego, y lo hemos hablado en otras ocasiones, maestro, esa idea de diálogo que hay entre lo real y lo abstracto. Evidentemente, esta es una obra absolutamente geométrica, ¿sí? Y usted le da una interpretación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el espectador cuando se encuentra con el recorrido y tiene que interpretar? ¿Cómo ve usted ese juego de significado? Pues con el movimiento le doy toda esa historia que tenemos cada ser, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y con colores vivos, la alegría que le da a la vida, porque ese es todo un recorrido que todos tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Entonces los colores lo impulsan a la persona para que se sienta alegre consigo mismo y no triste. Maestro, entonces es muy importante cómo usted no desliga la composición geométrica, la abstracción, de un sentido que está muy atado a la vida cotidiana, al ser humano. Aquí nos los está planteando, ¿no? Como esa esencia del recorrido es el espacio vital que una persona recorre desde que nace hasta que muere. Y eso va a ser en gran parte lo que arropa, ese hilo conductor que arropa toda la exposición. Cómo usted, de alguna manera, con esa disposición de líneas, rectángulos, cuadrados, serialidad, etcétera, en realidad nos está hablando como para referirnos a un mundo interior que no se desliga de la cotidianidad y de la realidad. Vamos a ir paseando por estas obras y usted nos puede ir contando esa necesidad que tiene de expresar algo que tiene un sentido, no solo para usted, sino que también es reconocible para el otro. Sí. Esta obra me inspiré en la máquina de un trapiche. El trapiche es la máquina que se filtra en este costado la caña de azúcar produciendo el líquido y a la vez se genera la panela. En Piedecuesta, hace muchos años, existían 300 trapiches. Hoy en día no hay ninguno. Entonces, con estos colores vivos, que la máquina del trapiche viva en mi cuadro, que se sienta alegre, que diga, no, yo aún no he muerto, sino que estoy aquí con colores vivos y que la gente lo interprete y que me vea, eso es un orgullo para el trapiche. Entonces, él habla solo, con su forma y sus colores. Es decir, esa teoría del color que usted aprendió también le ayudó a ser
un recorrido narrativo, es decir, narrar y contar historias. Cuéntenos, por ejemplo, acá con máscaras, cómo genera o cómo logra fusionar esa alegría del color, esa celebración, ese carnaval que puede estar asociado a una máscara con precisamente todos los elementos que se van a repetir una y otra vez. Las máscaras son 15 máscaras. Cada máscara cuenta una historia diferente. Cada máscara tiene sus ojos, su boca y su nariz son diferentes. En su forma, en la parte superior de cada máscara existe un elemento tridimensional que habla la alegría que generan las fiestas de cualquier municipio, de cualquier ciudad. Cuando Bucaramanga cumple años, las máscaras se utilizan por la alegría ante el público, le genera el color, la emoción, la alegría, y el fondo blanco negro es la que las hace salir de la obra para darle un poquito de profundidad y que ellas sobresalgan al espectador. Y bueno, y más allá de esa tridimensionalidad que usted consigue con esos fondos, si uno se pone a detallar detenidamente cada una de las máscaras, va a tener, todas ellas van a tener un diseño no solamente diferente en cuanto a forma y color, sino que se va a detener en estos detalles que parecieran ser más arquitectónicos. Correcto, tengo elementos puntuales en cada máscara, como este diseño, ¿no? Como el diseño acá, en la parte de aquí de la frente, y aquí en la parte como de la mandíbula de esta máscara. Cada una tiene su estructura compuesta por líneas, por trazos que generan esa emoción ante el espectador. Y a mí me parece también muy importante este tema del diseño, que no deja de ser arquitectónico y espacial. Cómo usted, además de estar contándonos una historia tras cada una de las máscaras, está también emulando lo que es un espacio arquitectónico, lo que puede hacer la perspectiva, lo que puede hacer la profundidad. Es decir, va a seguirnos contando desde ese criterio tan arquitectónico siempre, ¿no? Sí. Esta obra me inspiré, se llama Las Galaxias. Las galaxias, hay infinidades en nuestro sistema cósmico. Las galaxias son las lunas son galaxias. Entonces yo me inspiré en las estrellas, ¿sí? Galácticas, y cada una como que pretende salir de un extremo a otro. En todos los sentidos salen figuras geométricas con colores vivos. Entonces esa estructura de las galaxias es emocionante para el espectador porque le genera una emoción ver los elementos geométricos y con una estructura completa y generando hacia todos sus costados que salen como tentáculos. Entonces esa es emocionante por su forma y su contextura y su estructura. Hay una proyección de ejes y de digamos, ejes de luz que se proyectan y que al mismo tiempo vuelven a tener esa composición espacial al interior. Sí. A mí me gusta muchísimo también el tema de que nos traen composición geométrica y que tienen que ver más también con esa emocionalidad suya, muy propia de cada artista. Usted nos contaba que tenía una familia numerosa. Sí. Y a partir de allí, pues es un elemento que se va a hacer muy presente en mucha de su obra, pero particularmente aquí en esta exposición. Quisiera que nos contara sobre estas dos obras que me parecen emblemáticas de toda la muestra. Bueno, yo comencé con un boceto de la familia surrealista en forma geométrica, porque si tú ves acá, es un cubo, ¿sí ve? La forma de la cabeza es un cubo ya con sus elementos triangulares que conforman la figura. Entonces, esta obra se quería llevar para Baricharte, la exposición de Baricharte en San Gil, y se querían llevar una obra mía, porque el maestro me dijo, yo quiero una obra suya surrealista en forma geométrica.
Entonces yo le presenté el boceto, me dijo, no alcanzamos, yo tengo que viajar a México, a la Galería Frida Kahlo, en 15 días, entonces hágame una abstracción. Esta fue la abstracción de la familia. Perfecto. Esta fue la que estuvo en la Galería Frida Kahlo, duró 10 meses y se la llevaron a otras salas de exposición, a unas universidades que habían exposición, entonces también se la llevaron a hacer la presentación de mi obra. Entonces, esta yo la bauticé, que llama La Matrona. ¿Con qué fin? En forma surrealista, la matrona es una persona de hace muchos años, cuidaba a las mujeres cuando estaban en parto, hasta que no tuviera su criatura. Entonces, por eso es que en el surrealismo le coloqué este cuernito que salía de la cabeza sosteniendo una criatura y del ojo también, como ella, como cuidando a las señoras que estaban embarazadas y a la vez su criatura. Entonces se volvía como una protectora. Este cuadro, además de todo el recorrido que hizo por la Frida Kahlo, me parece, ambos, claro, que reúne un poco de todas las estrategias y de todos los lenguajes que usted ha revisitado. Finalmente, el arte del siglo XXI se trata también de esa nueva hermenéutica de muchos otros estilos de vanguardia que sucedieron en el siglo XX. Ya habíamos hablado de la composición geométrica, de la abstracción, y en este caso, pues poder conjugar con esa mirada surrealista es muy interesante. Siguió trabajando también su composición geométrica, pero en este caso el motivo nos lleva un poco a conectarla, hablábamos en ocasiones anteriores, no solamente a la matrona, sino también a una suerte de insecto, ¿sí? Exacto, y a una estructura geométrica. Que no está en lo real, que es muy difícil y por tanto podríamos decir que está más bien en ese plano de lo surreal, a veces de lo onírico. Le pregunto, ¿esto también tiene algo que ver con los sueños o es simplemente esa cohabitación de referencias entre mujer, insecto, el concepto? No, solamente la generé como forma geométrica, como surrealista, no imitando un insecto, y resulta que a la vez cualquiera lo ve, no, es como un insecto porque tiene tentáculos. No, pero la realicé porque el maestro que se la llevó a la Galería Frida Kahlo en México, él me llamó, me dijo, solamente estoy llamando a los que me llaman la atención de las obras, lo suyo no lo tengo, una obra surrealista en forma geométrica. Y le mostré, me dijo, no, espectacular este boceto, pero yo no puedo llevar, no alcanzamos para pintarla. Yo le dije, sí, yo no alcanzo. Entonces, me simplifica su obra y mándeme esta. Y a él, cuando se la envié, le fascinó, me dijo, esta obra está espectacular. ¿Y cuál fue la respuesta del público en México? Me dice que viajó por varias galerías. Duró 10 meses. Sí. La respuesta fue muy grata, porque llegó al público, al espectador. Porque si duró 10 meses, no es que creo que la hayan tenido ya guardada, no. También, es que tengo los diplomas de la Universidad de Sinaloa, sí, allá en México, ahí me lo mandaron también que estuve en esa exposición. Y ahí tengo un video de la Galería de Frida Kahlo, y lo tengo aquí en mi celular. Después se lo presento. Y claro que sí, lo voy a estar esperando. Y es importante, maestro, porque en el arte no solamente es el saber hacer, no es solamente la plástica como tal, sino conectar con la gente, conectar desde un referente que también es emocional y es cultural. Sí. Y hablando de esos referentes, esta es una de mis preferidas. Esta es una obra también cotidiana de los silleteros, que es de tradición en Antioquia, en Medellín. La feria de las flores. Entonces yo quise hacer una abstracción en forma geométrica, con colorido, dándole el aspecto de los silleteros, de la exposición que hacen ellos anual. Eso es de la región de Antioquia, que hacen la feria. Entonces la quise interpretar en forma geométrica. Como tú puedes observar, la cabeza del silletero es un triángulo, con un circo con el negro, y alrededor es un blanco. Mira, ¿sí ves? Sí. Entonces esa es la cabeza del silletero. En forma geométrica la compuse así, o sea, la pinté
pensando en la geometría y que ella pudiera hablar y que se interprete que no, miércoles, son unos silleteros, pero Sí, en forma, usted lo que su hace estructura. es componer a los elementos mínimos necesarios para que la figura surja. Sí. Ahí hay un tronco, hay un cuerpo, Sí, hay sí, una sí, cabeza, claro. ¿no? Pero sin duda, dentro de las exposiciones que usted ha tenido y también como ese recorrido por galerías, por premiaciones, etcétera, están las cruces que creo que lo han de alguna manera llevado a un éxito a nivel del arte en Colombia. Y son sus cruces precisamente. Esta cruz tiene un fondo negro que significa la muerte, la tristeza. El blanco es un elemento puro de lo que fue mi Dios. Muy en su ser, era una persona muy correcta, que nos llenaba a todo el mundo cuando él iba a hacer sus presentaciones, orando ante el público. Entonces él siempre iba con una túnica blanca, ¿sí? Y la cruz significa la alegría, que es en formas geométricas y con mucho colorido, que significa es cuando tú tienes una cruz en tu pecho, le genera una protección y a la vez una esperanza, y que llevas a Dios en tu pecho para darle una esperanza a tu vida. Y es un recordatorio de la fe. Sí, Muchas veces necesitamos en nuestro mundo cotidiano también estar encontrándonos con eso que nos es sagrado, que nos es propio también a nivel cultural y espiritual. Sí. Y hablando de eso, pues nos encontramos con esta obra que... Adán y Eva. Sí, Adán y Eva. Entonces, Adán y Eva están protegidos como con un gabán que los cubre a los dos con formas abstractas y de colorido, y el rostro lo podemos ver en forma geométrica. Si lo miramos de frente parece como si fuera una sola persona, pero ya analizándolo es Adán y Eva que como si se estuvieran besando, ¿sí? Y la serpiente la que sí nos da el significado del pecado, que les hizo pecar a ellos en el momento preciso para que perdieran su fe. A mí me interesa ya a nivel plástico, por ejemplo, cómo usted logra fundir esas dos figuras, porque una cosa es la parte figurativa, esa representación, pero además cómo logra desde esa misma composición geométrica tener, digamos, estos efectos de sentido, como es la fusión de Adán y Eva. Y yo creo que esta tiene un premio por detrás, cuéntenos, además que tiene una composición serial. Esta la presenté en pie de cuesta en Semana Santa hace un año. Se ganó una convocatoria, que entre la convocatoria y nos dan un incentivo, pero el negro y el blanco significa los capirotes. Los capirotes son elementos que usan los nazarenos en Semana Santa. Si tú ves el capirote negro y el capirote blanco, entonces este es un capirote blanco y otro es negro. Los filos bien delgaditos que tú ves en rojo son las espinas que tuvo nuestro Señor en la cabeza, ¿sí? Y la cruz también nos da cierta imagen como un Cristo crucificado. Si tú lo ves aquí en forma geométrica, hay una abstracción, sí, hay una abstracción como del Cristo dentro de la cruz, y en forma y en colores vivos, para también demostrar de que también hay que tener fe y esperanza y al obtener una cruz también nos da mucha alegría. Entonces por eso mis colores son fuertes en la cruz y con sus formas triangulares. Maestro, y aquí a partir de este momento, con esta obra y las que siguen, va a introducir en su hilo conductor algo que quizás no veíamos en el resto de las obras, y es el tema del movimiento, ¿sí? Su obra se vuelve cinética, su obra se vuelve ya no como una estructura rígida, sino que invita pues precisamente esa sensación de movimiento. ¿Cómo llegó hasta ahí? Porque hay que generarle un fondo a la cruz. Entonces ya comencé a trabajar los triángulos y los rojos más
más finos en triángulo y el fondo blanco y negro, para que se volviera una obra como visualmente tridimensional, llamara al espectador y analizar, y desde lejos y desde cerca tenga un mismo lenguaje y una misma estructura. Sí, y fíjese que muchos de estos elementos plásticos, incluso de la estética del arte contemporáneo, es poder construir, o sea, estas son obras constructivistas también, y cómo en ella pues cabe la historia sagrada, bien interesante, pero y que es el contenido, el que nos cuenta una obra, pero también usted, con todo ese recorrido profesional que tiene, nos está hablando también de perspectivas, ¿sí? Perspectivas que se cruzan, y por eso ese cruce de perspectivas nos produce también ese movimiento, pero también la serialidad. Es decir, hay una obra acá muy completa que reflexiona plásticamente desde muchos caminos. Ahí se nota que usted conoce también muy bien una historia del arte que le resuena. Y aprovecho este momento, casi culminando este recorrido en Sala del Libro Total. ¿Cuál ha sido ese artista que pronto a usted le pueda haber sugerido, haber inspirado, crear desde estos caminos plásticos? El maestro Picasso. Ah, Picasso. Picasso es el que me da. Es su referencia. Sí, mi referencia, pero hay varios también, como Kandinsky. Este pintor famoso, Monet, también es un referente, pero el más referente es Picasso. Es Picasso. Justamente, y aquí está la paradoja, ¿no? Cómo Picasso reconstruye, recompone la figura, ¿sí? Y él desestructura esa composición, digamos, convencional del cuerpo humano y la lleva a una suerte de geometrización. A mí me parece que es muy justo, y que tiene que ver pues con sus, digamos, su trayectoria vital como profesional, ¿no? Y bueno, ¿por qué hemos decidido las corbatas que tenga esta presentación diferente? Sí, no, las corbatas nacieron más que todo porque mi papá, él fue gerente de un banco en Bogotá, entonces él tenía que estar muy elegante y compraba corbatas semanalmente, nuevas, obvio. Y eso vivía cambiándose, porque un gerente de un banco en esa época tendría que estar, y en esa época todos los gerentes eran de paño, hoy en día no, ¿sí? Sí. En esa época. Entonces, cuando él murió, yo dije, voy a hacer una obra recordándolo a él en forma triangular, una estructura con colores vivos, por eso la bauticé Las Corbatas. O sea, me llega el recuerdo de él, que tenía su trayectoria como gerente y era enamorado de los colores, de las corbatas. Entonces ahí fue donde nació mi obra y la pude realizar. Es sin duda importante siempre en esto escuchar a los artistas, darnos cuenta cómo esa historia personal, esos referentes personales, sin duda siempre van nutriendo esos sistemas de representación, esos temas en los que se dedican. Y justamente hablando de su familia y hablando pues de esos referentes, nos vamos a encontrar con estas tres obras que cierran este recorrido por composición geométrica. Quiero empezar con esta del centro, precisamente porque nos va a seguir conectando con esa historia personal suya. Esta obra se titula Los Mellizos. Los Mellizos. Los mellizos, como en mi casa somos 6 hijos, pero el mayor es mellizo, tiene su compañera. Después nací yo con mi compañera. Mi mamá a los 20 años tenía 4 hijos, tenía 2 pares de mellizos. Entonces yo me inspiré en la obra de mi vida. Entonces, como tú puedes analizar, aquí se alcanza a apreciar una circunferencia con 2 elementos acá, con 2 figuras, y en el centro una figura abstracta que las divide, porque nosotros nacimos en diferente placenta, ¿sí? Entonces, aquí en esta obra está hablando parte de mi vida, de mi nacimiento,
y de lo que fue, que nos engendró nuestra madre, y gracias a ella que somos gemelos, que somos mellizos, perdón, y la creé en forma abstracta. Sí, además esa combinación de blancos y negros nos Sí. recuerda también un poco a esa parte masculina y femenina, tipo yin y yang. Creo que Sí. es muy completa, muy acertada también esa insinuación acá. Y bueno, por último, maestro, hay dos cuadros que particularmente me gustaron mucho porque a mí me parecen muy lúdicos, ¿sí? Es como si estuviera usted llamando la atención de una infancia. Es como si pudiésemos estar jugando acá al Tetris, al rompecabezas, pero yo sé que tienen otra historia. Sin embargo, la idea de juntar pequeños micronarrativas, ¿sí?, al interior me parecen precisamente muy lúdicos y que además es diferente a esas otras obras en las que ha habido como un sistema de representación que de todos modos, por más abstracto y geométrico que sea, hemos encontrado una historia. Cuéntenos de estos dos cuadros. Este cuadro me inspiró en las emigraciones que actualmente existen, que las sociedades crecen con una alegría, lo que eso es el colorido, ¿sí? Pero la situación económica de los países y políticas los han desplazado. Entonces, por eso genera como si fuera una cadena en forma de triángulos, como que estuvieran emigrando hacia otro mundo, ¿sí? De diferentes formas voy realizando la obra, y con elementos geométricos. Veo acá, en este punto veo unas formas negras con una forma geométrica, un cuadrado. Ese también refleja la tristeza, el negro es la tristeza que les ha tocado también sufrir a las personas que les ha tocado emigrar. Entonces, pero también a la vez el color es la alegría que ellos pretenden llegar a un país que los acoja y que vuelvan a vivir de nuevo, ¿sí?, con su trabajo y su bienestar. Entonces, por eso les doy ese colorido. Ahí está la riqueza del arte. Yo quería precisamente llamar el aspecto como lúdico, decía yo, infantil, pero realmente cuando usted nos cuenta hay otro significado. Y yo creo que lo conversábamos usted y yo en algún momento. Fíjese la polisemia, la cantidad de sentidos que se pueden expresar. Esto, ¿sí?, es repetitivo, es serial, tiene como si fueran esos personajes que cualquier niño puede jugar, pero llega usted y entonces le pone un título. La importancia del título, ¿no?, que en este caso es migraciones, ¿sí?, como de alguna manera lo que yo me puedo imaginar como lector, como espectador, no siempre va a cumplir con esas expectativas o con esas primeras intenciones de un artista, y sin embargo el hecho de acercarse a interpretar, a jugar, a crear junto con el artista es lo que hace de estos cuadros especialmente abstractos, ¿sí?, una obra de arte. Es decir, cómo logramos convertir formas, figuras en distintos significados, en distintas invitaciones. Cuéntenos entonces de aquel, porque a mí me parece que de ese ya vamos a encontrar también un poco lo que hemos estado hablando. Bueno, este cuadro se llama Marte. Entonces, es también de lo cotidiano que estamos viendo actualmente, los Estados Unidos, que los grandes científicos están analizando si el ser humano pueda vivir en Marte, ¿sí? Y yo creo que dentro de unos años se va a hacer realidad, porque a eso vamos. El mundo va a cambiar, se va a transformar en el día de mañana. De pronto yo me estoy yendo un poquito, pero pues lo que he visto y que he leído va a ser así. Entonces yo genero unas bases dentro del planeta Marte. Estas son bases donde van a albergar vivienda y van a vivir grandes científicos para el día de mañana darnos un bienestar a la humanidad. Primero van los científicos a vivir allá para ver si el hombre se adapta,
si depende también si puede generar cultivos para que el ser humano pueda vivir allá, y ya va a ser en masa que va a llegar allá a Marte, los asentamientos que van a generar allá un espacio grande y hermoso. Entonces yo lo generé en formas geométricas entre los blancos, los grises y el negro. Y estas son bases dentro de Marte. De esa forma fue como generé esta obra, pensando en el futuro y que va a ser así. Eso sí, no es porque yo ahorita me va a creer que no, que estoy adivinando el futuro, no, es que la realidad ya nos está nos está interpretando la realidad el día de mañana. Maestro Orlando, ha sido magnífico encontrarnos con usted, porque escuchar de su misma voz, escuchar de su experiencia, escuchar de la historia, de la anécdota que usted ha plasmado en cada uno de estos cuadros, yo siento que es una oportunidad única, ¿sí? Y eso es lo que el Libro Total quiere proporcionar a más personas. Esa oportunidad, ese testimonio vivo del artista en relación a su obra. El arte, por supuesto, y sobre todo ya en el siglo XXI, pues tiene lo que decíamos antes, una riqueza, una libertad expresiva, pero también una libertad de interpretación. Pero qué bueno que usted nos pueda contar. En esta obra, yo hace poco, hace como un año, estuve en Dubái. Sí. Estuve en el Museo del Ojo. Uh-huh. Ese museo es futurista. Okay. Y allá hay una maqueta que ya diseñaron para que el ser humano viva en Marte. Y hay robots, es el museo del futuro, de todo lo que están inventando hoy en día, ¿sí? Y para el futuro. Entonces, por eso es que me nació realizar una obra como esta, viendo un poquito más allá. O sea, Marte ya no es una posibilidad, no, ya es un hecho. Ya es el presente. Sí, es un presente, para mí es un presente. Y de pronto no vamos a llegar a nosotros a ver ese presente, pero en el futuro lo va a hacer. Perfecto. Bueno, maestro, tiene esas dos pasiones que le enseñaron en arquitectura, la composición y la teoría del color. ¿Qué métodos le enseñaron verdaderamente para poder configurar esto en una sola producción, en una sola creación? Bueno, en la Facultad de Arquitectura, en octavo semestre vimos en taller, el profesor nos decía, vamos a hacer el tema del proyecto de este octavo semestre va a ser vivienda del futuro. Entonces, ustedes pueden coger cualquier elemento, sea orgánico o sea de la fauna y la flora, para que hagan una composición. Entonces, nosotros en mi grupo éramos grupos de A3, nosotros estudiamos las células diatomeas, que es microscópica. Entonces la analizamos y veíamos formas geométricas en ella. Entonces, y analizamos de qué vive, su medio ambiente. Entonces le hacíamos una descomposición de esa célula marina diatomeas y conformábamos una composición. Wow. De acuerdo a esa composición, tú podrías hacer un diseño futurista con esos mismos elementos. Así como, por decir algo, yo tengo aquí un limón. Si yo analizo el limón, tiene de forma redonda, tiene su textura corrugosa y es de color verde, ¿sí? Entonces, si yo le hago una sección al limón, encuentro unas pepas y encuentro unos gajos en formas geométricas. Entonces, esos elementos, primero es la descomposición y con esos mismos elementos conformo una composición. Así se puede hacer, por decir algo, una paloma. Yo analizo la paloma, cómo vive la paloma, qué come la paloma. Empiezo a analizar su sistema de sus intestinos, cómo están conformados, del corazón, todo su sistema orgánico. Después analizo sus plumas, analizo su sistema óseo, cómo esa flexibilidad que tiene la paloma al volar, y con esos mismos elementos, de esa descomposición de la paloma, los cojo y conformo una composición.
En cualquier elemento se puede hacer lo mismo, en una hoja de un árbol también. Si tú coges una hoja de un árbol y la miras así, tiene forma geométrica, tiene textura, tiene color. Con eso puedes conformar una composición, ya aplicándole el color y la forma y la figura, su contextura. Entonces, esto es infinito. Cualquier cosa que tú veas, puedes hacer una composición. Esto no tiene fin. Y en este recorrido que nos llena de sentido, que nos expone esas formas de hacer y habitar el arte de la voz de los artistas, maestro, ¿qué últimas palabras en esta ocasión podría darnos para su exposición Composición Geométrica, que va a estar en toda Colombia a través del Libro Total? Bueno, yo aspiro que la gente se acerque a ver mi obra, que saque conclusiones y que realmente les enriquezca su mente, y les doy muchísimas gracias por compartir este espacio con la doctora Sandra, con las directivas de la Casa del Libro Total, con sus empleados, que con ellos no sería posible generar este espacio tan agradable. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted, maestro, y a partir de ahora usted se convierte en un artista de Colombia para el mundo, en nuestra biblioteca El Libro Total y también en nuestros espacios de casas de libro a nivel nacional. A todos les damos siempre esta bienvenida y esta buena noticia a hacer junto con nosotros estos recorridos, este arte en voz alta por la memoria y el patrimonio artístico de nuestro país.